Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a avanzar en esta tercera clase en relación a las prácticas de integración. En esta oportunidad lo vamos a hacer a través de una experiencia, un relato que nos va a hacer la profesora Floriana Piccolini, que presenta un relato, una experiencia que presenta múltiples aristas, integración, acompañamiento, clínica del aprendizaje. Vamos a ver un eje que hemos denominado clínica del aprendizaje que va a estar presente en esta experiencia que nos va a narrar Floriana. Antes de ir al relato, quiero hacer una serie de puntuaciones sobre este tipo de experiencia, fundamentalmente en relación a lo que hemos denominado, lo que hemos trabajado en la clase anterior sobre experiencias de subjetivación y prácticas de libertad. Bien, habíamos dicho que más allá de la necesidad que teníamos en la escuela en relación a los posibles cambios, a la posible transformación, habíamos hablado de que era necesario políticas, macropolíticas y micropolíticas educativas, de integración, insertas en un contexto de un país más justo, de políticas también económicas, sociales, que apunten a un país más justo, a reducir la pobreza, a terminar con la exclusión, o al menos un planteo que apunte a esos objetivos. Habíamos dicho que además de la necesidad de contar con esos marcos políticos a nivel macro, era necesario que podamos construir espacios de autonomía, espacios de libertad que nos corresponden a nosotros. Habíamos dicho, en la medida en que no es posible que la libertad es algo que tiene que ver con una decisión del sujeto, y estamos hablando no solamente de la maestra o el maestro como sujeto, sino también de sujetos políticos, en los cuales podemos estar hablando de una institución, de una comunidad, etc. Es necesaria entonces esta construcción de espacios de libertad, de espacios de autonomía, ¿no? Es decir, no basta solamente con tener políticas, macropolíticas democratizantes, sino que hay un acto que es el nuestro, ¿no? En la medida en que podamos plantear esta cuestión que hemos estado planteando también y que hemos visto en la clase anterior en relación a la experiencia y al relato de la señorita Fanny, en la medida en que apuntemos a producir o a construir estas experiencias de libertad, vamos a poder avanzar también en esto que habíamos planteado en relación a la escuela, en relación a experiencias de subjetivación, ¿no? En donde habíamos dicho que la escuela siempre fue o ha sido un ámbito importante en la subjetivación de niños y niñas, pero que hoy esta función subjetivante adquiere una dimensión central en tanto los escenarios actuales, ¿no? Escenarios de exclusión, escenarios de estado de excepción, como le llama el filósofo italiano Giorgio Agamben, ¿no? Estado generalizado de excepción, ¿no? Mayor cantidad de personas, de niños, de niñas, de jóvenes
en situación de pobreza, en situación de no satisfacer sus necesidades básicas, en situación de exclusión. En tanto estos escenarios están planteando lo que decimos, digamos, una fuerte dimensión desubjetivante. En tanto estos escenarios aparecen como ámbitos centrales en la imposibilidad de subjetivación, en establecer condiciones devastadoras para la producción de subjetividad, ¿no? Esto es lo que estamos planteando, ¿no? Cómo los ámbitos actuales, ámbitos de exclusión, de estado de excepción, de pobreza extrema, donde poblaciones muy grandes, ¿no?, aparecen sin necesidades básicas, sin hogares, sin casas, sin Estado, donde allí aparece esto que hoy lo contamos en números muy impactantes, ¿no? Incluso hablamos también de epidemias de la infancia, epidemias de la subjetividad, ¿no? Hemos visto en las últimas, yo diría, 4 o 5 décadas, cómo los autismos, los TDAH, cantidades de síndromes, psicosis infantiles, etcétera, cómo avanzan y cómo se propagan en progresiones geométricas, ¿no? Estamos hablando de 1 a 100 niños nacidos con autismo. Por ejemplo, algunos hablan de cifras mayores, pero realmente se trata de epidemias. Nosotros entonces hablamos, y vamos a retomar esto en otras clases, de epidemias de la infancia o epidemias de la subjetividad. Esto que estamos viendo, que hemos visto en todos estos últimos años en la escuela, una escuela que aparece rebasada, ¿no? Lo que estamos planteando, en todo caso, que estos ámbitos devastadores presentan un real que es imposible de metabolizar en muchos niños y niñas cada vez menores, ¿no? Un real imposible de metabolizar, que rebasa las defensas y que las defensas del chico o de la chica, y que no hacen posible la constitución de eso que Freud llamó aparato psíquico, ¿no? Nosotros en este modelo o en estas conceptualizaciones que pensamos estos cuadros de la infancia, ¿no? Y esta progresión tremenda, esta progresión geométrica en donde, hay tanto de todo esto, ¿no? Autismo, Asperger, psicosis y la única hipótesis que a nosotros nos puede explicar este crecimiento exponencial es esta de lo social, de este real social que devasta la subjetividad, que rebasa las defensas del chico, de la chica, y que impide la constitución del aparato psíquico, ¿no? Entonces aparecen todos estos cuadros en donde lo que uno ve es esto, ¿no? Las dificultades para el armado de un psiquismo que pueda funcionar desde lo simbólico, desde lo imaginario y desde lo real. Decíamos que en estos contextos de la escuela, en estos contextos sociales, hemos visto también aparecer experiencias epifánicas virtuosas, donde de lo que se trata, en todo caso, es de hacer posible la subjetivación del niño o de la niña, ¿no? Es decir, esto que en otros ejes lo podemos plantear como cura, que el psicoanálisis tematizó como cura, la cura psicoanalítica, ¿no es cierto? Sabemos
que no siempre se da las cercanías del diván, sino que puede haber efectos de estructuración en otros ámbitos. Y lo que hemos encontrado, lo que hemos estado viendo, es muchas veces una maestra, un maestro acompañando a un niño con autismo, aportando, comunicándose, una maestra comunicándose con un niño con autismo, lo hemos visto. O un maestro aportando el freno inhibitorio que permite introyectar la ley que estaba siendo repudiada, que estaba siendo renegada en un contexto social o en un contexto familiar determinado. O una educadora que lleva que hospeda al niño, que lleva la calma necesaria y que puede hacer acallar las voces de un super yo obsceno que de repente está estructurando un posible armado psicótico en el niño. Si hemos visto todas estas experiencias, estas experiencias epifánicas, decimos, en donde muchas veces la escuela en soledad, ¿no? A veces sin acompañamiento de un psicólogo, de una psicóloga, etc. A veces vemos cómo la escuela, la maestra, el maestro están aportando en esto que nosotros venimos tematizando, ¿no? Como la construcción de una escuela más justa. Bien, quiero hacer aquí una digresión que no está en el programa y que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, ¿no? Con esta situación de la pandemia, esta situación que estamos atravesando y que nosotros creemos que va a cambiar el mundo, que vamos a salir de la pandemia con un mundo cambiado, que este mundo post-pandemia va a tener que ver con el mundo pre-pandemia, que no podemos pensar en un mundo post-pandemia sin pensar en el mundo pre-pandemia, que es el que tenemos que volver a repensar. Y bueno, por eso quisiéramos decir algunas cositas, algunas cuestiones, y especialmente prestar atención a ciertas premoniciones, a ciertas hipótesis de futuro que se han ido haciendo, ¿no? sobre qué vendrá después, sobre qué pasará una vez que pase todo esto. Los filósofos han dicho lo suyo, han adelantado sus hipótesis sobre ese futuro. Bien, en el escenario que hemos estado viendo aparecen como dos posiciones claras, ¿no? Una, digamos, que fue enunciada por Slavoj Žižek, el filósofo esloveno que está, yo creo que está muy presente en lo que es la escena mediática, la escena de las redes, y si se ha adelantado o ha hipotetizado o ha hecho la hipótesis de que la pandemia iba a dar un golpe mortal, ¿no? al sistema de producción actual, al neoliberalismo o al capitalismo, ¿no? Lo iba a herir de muerte y pronostica el avance de los progresismos y de los programas de democratización radical, ¿no? Este es el planteo de Žižek, ¿no? Golpe mortal al capitalismo. La pandemia va a asestar una especie de un golpe de una lucha, ¿no? Alude a una película de Hollywood y alude a un golpe de karate en su ensayo sobre la pandemia, y dice que este golpe es mortal y que pronostica, por otro lado, el avance de los radicalismos, ¿no? Esto es Žižek. Por otro lado, Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, también muy mediático, también muy de moda, que en una hipótesis un poquito contraria dice no va a haber ningún progresismo en ciernes, sino que lo que vamos a ver posiblemente, y aludiendo a China, es un avance de un Estado
del Estado policial digital, ¿no? Al estilo chino, y que esto va a fortalecer el capitalismo. Bueno, estas son las hipótesis que se han estado manejando y uno está viendo un poco de esto y un poco del otro, ¿no? Si en algún lugar se han fortalecido los autoritarismos o los sistemas de control o al estilo China, en otro lugar vemos si el avance de ciertas fuerzas progresistas, etcétera, como en el caso de todas las protestas en Chile, en Perú, perdón, en Ecuador o en Estados Unidos, ¿no? Todo el tema afroamericano en Estados Unidos. Pero bien, más allá de todas estas hipótesis, que no son otra cosa que hipótesis y algunas de ellas extremas, lo que sabemos, a ver, creo que es un poco arriesgado cualquiera de estas hipótesis tratar de sostenerlas hoy es un acto temerario y arriesgado. Lo que sí creo que podemos estar seguros que en el futuro post-pandemia nos vamos a encontrar con un mundo más injusto y un mundo más desigual, ¿no? Es decir, más allá de ir a pensar hacia dónde va a ir el mundo en cuanto a política, que no lo sabemos, y que posiblemente haya un poco de esto y un poco de aquello, pero no sabemos hoy a ciencia cierta qué es lo que va a dejar esta crisis extrema, esta catástrofe de la pandemia. Pero lo que sí estamos seguros, por cómo afecta a la producción, es que el futuro nos va a mostrar más desigual y más injusto, ¿no? En un mundo injusto y desigual, la pospandemia, esto va a profundizarse, ¿no? Va a haber mayor pobreza, sin duda, mayor exclusión. Y bueno, esto también del estado de excepción que ya hemos planteado. Esta cuestión interpela fuertemente a la escuela, ¿no? Interpela en relación a sus prácticas paradigmáticas, ¿no? Esto que se viene planteando en la escuela de construirse como una escuela más justa, una escuela a la cual podamos reconocer al otro, podamos alojar, podamos hospedar, a la alteridad, etc. Esto va a interpelar en la medida en que va a ser extremo los contrastes sociales, las desigualdades, los desequilibrios, etc., ¿no? Y repito, ¿no?, lo que decía antes, serán los contextos democráticos junto a la posibilidad de crear nuevos espacios de autonomía que nos permitan avanzar en un escenario, ¿no?, que va a ser profundamente complejo y extremadamente crítico, ¿no? En este sentido tenemos que apostar a la escuela y a sus epifanías y a su espíritu civilizador, a su ética, que hemos planteado una ética pensada en relación al otro, a la justicia, a la igualdad, ¿no? a la igualdad, a la diferencia, ¿eh? Bien, entonces el caso que nos ocupa, un niño con síndrome de Down, que inicia la escuela, inicia en el nivel inicial, ¿no? Nos va a permitir, en la dirección que venimos recorriendo, ¿no?, esto de la atención de lo singular y lo común, por una parte, también reflexionar sobre los dispositivos que fueron utilizados en la experiencia que nos va a narrar Floriana, agrupamientos, acompañamientos, apoyos, esto que comúnmente se pone en cuestión, en movimiento, en cualquier experiencia o en muchas experiencias de integración, y nos va a permitir ver también, nos va a mostrar también aquello que vimos en la experiencia anterior, ¿no?,
en la narración del grupo de la señorita Fanny, ¿no? Nos va a permitir reflexionar nuevamente sobre esta cuestión que habíamos visto, que tiene que ver con la utilización de lenguajes alternativos en el aprendizaje, ¿no? Aquello que en relación a la experiencia de la señorita Fanny veíamos cómo ahí habían podido poner digamos, en común un instrumento que tenía que ver con la utilización de lenguas de señas que movilizó y que dialectizó el aprendizaje, ¿no? Esta cuestión de lo común, cómo hay un aprendizaje en comunidad, ¿no? Una comunidad de aprendizaje que permite dialectizar esto de lo común y lo singular, de la diferencia y de la igualdad, de lo igual y de lo diferente. Entonces, vamos a volver a repensar estas cuestiones, esta vez en el caso de una escuela común. Es decir, van a ver cómo la integración de Manuel, primero en inicial y luego en la escuela primaria, nos va a permitir reflexionar sobre estos ejes, ¿no? Repito, integración, acompañamiento, y después vamos a ver una práctica que tiene que ver con el apoyo, que nosotros vamos a denominar clínica del aprendizaje porque se realiza en el exterior escolar, y bueno, reflexionar sobre todo esto, que luego lo vamos a seguir trabajando y a seguir profundizando, ¿no? De todas maneras, y con esto cierro, creo que lo fundamental de esta experiencia la encontramos en sus efectos subjetivantes, en los efectos de subjetivación sobre el chico, ¿no? Que viene de la mano, y esto es importante que lo pongamos, que lo tengamos bien visibilizado, de una relación virtuosa, constitutiva, que va a encontrar, ¿no? En esta relación, ¿no? con un otro, en esta relación con la educadora, que puede ver a un niño allí donde otros ven a un síndrome. Bueno, yo los dejo aquí. Sigue entonces el relato de la profesora Floriana Piccolini. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Floriana Piccolini, soy profesora de educación especial y además coordino una red de centros de educación alternativa que tiene sucursal en dos localidades. Cuando me convocaron para poder transmitir desde aquí mis experiencias, pensé en la importancia que es que los docentes empecemos a poner voz a todas aquellas prácticas, a todos aquellos encuentros o aquellos aconteceres que se van dando en nuestras aulas, porque de alguna manera somos ni más ni menos los que vemos permanentemente la relación de los niños con el aprendizaje totalmente envueltos o sumergidos en un proceso de construcción subjetiva que muchas veces necesita de un refuerzo. Creo que es importante que valoricemos nuestra práctica, que nos animemos a poder contar nuestras experiencias y que de alguna manera posibilitemos estos espacios de encuentro, ¿no? De encuentro entre el saber académico y todo lo que tiene que ver con lo experiencial o con la práctica que no sabe ni sentir. Manuel, que actualmente tiene 7 años de edad, nació junto con su hermana melliza, producto de una búsqueda incesante de sus padres que concretó finalmente una fertilización asistida. Llega a mí por la preocupación de sus padres en sala de 5 de la necesidad de la figura de un acompañante terapéutico. Inmediatamente a mi aceptación comencé sala de 5 en el nivel inicial. En ese momento Manuel presentaba un lenguaje más bien pobre, se hacía entender con algunas señalizaciones, pero no representaban intenciones comunicativas claras. Generalmente respondía a preguntas que tenían que ver con satisfacer necesidades de sus papás, ¿no? De quién sos, de qué cuadro sos,
¿qué comiste hoy? Y generalmente repetía lo mismo. No podía secuenciar, ¿no? Situaciones ni siquiera cotidianas. Reconocía nombre por nombre a sus compañeros, pero no se podía vincular ni armar un entramado de juego con ninguno de ellos, y en ocasiones lo lograba, pero siempre sostenido de la presencia de un adulto. En ese momento Manuel no controlaba esfínteres, tomaba líquidos por un vasito vertedor, era muy selectivo con los alimentos, es decir, que su proceso de construcción estaba en pleno armado. Pero principalmente se negaba aquellas actividades que tenían que ver con la utilidad de la motricidad fina, ¿no? Sabemos que el síndrome de Down, por lo general, una de sus características es la hipotonía muscular, haciendo que en ese momento Manuel tuviera su motricidad fina más bien torpe, es decir, no podía dibujar, recortar, encastrar elementos pequeños. Se fastidiaba incluso con ellos, con la utilización de las témperas, con los ladrillitos, o con todo lo que tuviera que ver con el uso de cuadernos o actividades grafoplásticas. ¿Cómo manifestaba, ¿no? ¿Cómo manifestaba este fastidio? Bueno, por lo general con berrinches, solía fruncir sus hombros y entromparse, ¿no? Encapricharse. Y en otras ocasiones evadía las actividades durmiéndose, manifestando que estaba cansado y durmiéndose en la salita. La mayoría de las actividades era generalmente bajo las mismas estrategias metodológicas, a excepción de educación física y música, por supuesto, pero presentaba una gran alegría, ¿sí?, o entusiasmo en la hora de inglés, ¿sí? Asistía a un colegio católico en el que tenía media hora de inglés semanal. La llegada del teacher, como le decía él, representaba de alguna manera todo un acontecimiento, no solo para él, sino también para el resto de sus compañeros. El profesor desplegaba en esa media hora un montón de estrategias lúdicas, recreativas, ¿sí? Canciones, bailes, monerías, la utilización del cuerpo permanentemente, que de alguna manera Manuel registraba con pleno goce. En ese momento yo pensé que su interés por el inglés, o la espera de la media horita del inglés, tenía que ver con, en principio, la figura del profesor, que era el único hombre en una institución totalmente colmada de docentes mujeres, y por otro lado por las estrategias metodológicas que utilizaba el profesor para llevar a cabo su clase. Al finalizar la salita de 5, sus papás me proponen continuar con la articulación del primer grado y acepté nuevamente. ¿Sí? El paso de un nivel a otro fue realmente brusco, no solo por, digamos, la pérdida de la flexibilidad de las actividades, el espacio del juego libre, sino porque la escuela primaria demandaba de alguna manera más horas de trabajo, otros formatos escolares, más exigencias. Y no pasó mucho tiempo en advertir el cansancio y el rechazo de Manuel a todo lo propuesto por el nivel. Frases como tengo sueño, quiero ir a casa, quiero ir con papá, llorar, berrinches, dormirse e incluso la incontinencia del pis, algo que se había logrado en los últimos meses del nivel inicial, se hicieron presentes. En los recreos, que es justamente un espacio de recreación para los niños, Manuel permanecía aislado, generalmente manipulando algún objeto que traía de la casa, autitos, pelotitas, cartas, y era necesario permanentemente la intervención de los adultos para que él se relacionara con los demás compañeros. Parecía como excluido, ¿sí? o con la intención de huir, de escapar. Algo que preocupó profundamente no solo a mí, sino también a sus docentes, a sus papás. Pero había una particularidad. Seguía presentando muchísimo entusiasmo en inglés.
Es decir, disfrutaba de las actividades que tenían que ver con la movilidad del cuerpo, como música o educación física. Rechazaba las áreas en las que le representaran fastidio, todo lo que tenía que ver con la utilización del cuaderno, el estar sentado uno detrás del otro, ¿sí? o con el orden del primer grado. Pero inglés utilizaba las mismas estrategias, actividades que el resto de las áreas, es decir, lengua, matemáticas, ciencias, ética e inglés utilizaban cuadernos, libros, fotocopias. Y Manuel se veía a gusto en inglés y no en las otras áreas. El profesor seguía siendo el mismo. En principio pensé que su deseo de permanecer en inglés y no en las otras áreas tenía que ver con esta familiaridad que venía desde el nivel inicial. Pero en segundo grado, que continué también acompañándolo, conocimos a otra teacher, ¿sí? La teacher Sonia, una docente totalmente comprometida con una pedagogía que apuesta a las diferencias, que apuesta a la singularidad de los niños. Verificamos que Manuel seguía rechazando aquellas áreas que tenían que ver con la utilización de los formatos tradicionales, pero no inglés. Sus papás preocupados, fundamentalmente porque se negaba a todo lo que tenía que ver con lengua y matemáticas, no solo en el ámbito escolar, sino también en su casa, en la realización de las tareas, me piden un espacio individual en el que yo pudiera trabajar aquello que en la escuela no se estaba pudiendo y acompañar a las actividades extraescolares que las docentes se enviaban a casa. Es decir, que recibo a Manuel desde el ámbito privado, no solamente desde el acompañamiento. Desde allí me propuse empezar a pensar por qué Manuel tenía pleno interés por aprender inglés, no así otras áreas. Después de trabajarlo mucho en equipo, de hacer consultas, interconsultas, supervisaciones, y después de haber agotado infinitos recursos dentro y fuera del aula, ¿sí? Ya sea materiales no convencionales en el aula, implementamos abecedarios gigantes con fotografías de los niños de él y de los niños dentro de la escuela, tapitas, palitos, fichas de adquisición de lectoescritura alternativa o de comunicación alternativa, infinitos recursos que tenían que ver con el carácter lúdico, con bailes, con canciones, con representaciones, con juegos, con material sensorial. Después de sentir que habíamos agotado, digamos, todas las posibilidades de despertar el interés de Manuel en estas áreas, empezamos a pensar en conjunto con sus profesionales externos, con los profesionales que trabajan en el ámbito privado junto conmigo, a preguntarnos fundamentalmente por qué Manuel aprendía en aquellas áreas en donde no se utilizaba la lengua materna, como es el inglés, ¿no? En donde se utiliza un lenguaje totalmente distinto, totalmente alternativo a la lengua materna. Fuimos creando diferentes hipótesis, diferentes conclusiones, y concluimos que era posible que el niño se inhibiera debido a que la lengua materna está cargada fóbicamente. ¿Y por qué decimos que está cargada fóbicamente? Bueno, sabemos que hay en los padres de niños atravesados por una discapacidad compleja, hay representaciones inconscientes de negación o de la situación real en el niño, muchas veces encubiertas de alguna manera, de sobreprotección, de cuidados excesivos y fundamentalmente de exigencias, que generalmente repercuten en el aprendizaje o que puntualmente en Manuel repercutían en el aprendizaje. ¿Qué pasaba con inglés? ¿Por qué Manuel sí aprendía en inglés y se negaba o se inhibía en el resto de las áreas? La utilización de otro lenguaje, la utilización del inglés o de un lenguaje alternativo, permitía que Manuel se desinhibiera de esa carga
esa carga fóbica, es decir, pudiera liberarse de esa carga fóbica, pudiendo gestar espacios de libertad en el aprendizaje, ¿no? De creación, de invención. Sabemos que allí donde no hay miedo, donde no hay una fobia, no hay síntoma, y allí donde no hay síntoma hay libertad para la construcción genuina de aprendizajes y fundamentalmente para el goce. Verificábamos eso, ¿no? Verificábamos que Manuel se inhibía, ¿sí? Traía a escena sus resistencias en aquellas áreas en donde se utilizaba la lengua materna y se liberaba de esa carga fóbica, pudiendo disfrutar en inglés. ¿Qué fue lo que hicimos, no? Una vez habiendo llegado a esa conclusión, lo que hicimos fue proponer en el ámbito educativo esta teoría, ¿sí? O esta hipótesis, y de alguna manera pudimos empezar a utilizar al inglés, ¿sí? o a esa lengua como un dispositivo para que el niño pudiera adquirir, ¿sí? O acercarse a otros conocimientos en otras áreas. Es decir, que utilizando el inglés de por medio, aprendiendo los números primero en inglés, Manuel pudo desdoblar después y aprender los números en castellano, pudo aprender las relaciones de la familia, los útiles escolares, los colores, y fundamentalmente con el I have, ¿sí? Con el yo tengo en inglés, pudo trabajar clasificación, conteo, algunas vocales las vocales y algunas consonantes, pudo trabajar su nombre, ¿no? My name is, pudo trabajar, bueno, todos los contenidos que trabajaban las otras materias o las otras asignaturas los pudo trabajar utilizando el inglés como soporte o como dispositivo alternativo dentro del aula. Por supuesto, con toda una predisposición de aquellas docentes totalmente comprometidas, ¿sí? Con el proceso de aprendizaje de Manuel y con su singularidad, por supuesto, se logró, bueno, todo lo que acabo de mencionar. Fíjense qué importante es, digamos, como docente poder prestar atención a la construcción subjetiva de cada niño, más allá de que no tengamos los conocimientos propios del área de psicología. Yo creo que sí tenemos el ojo para ver dónde en las aulas hay malestar, dónde hay dolencias o dónde está pasando algo que inhibe el proceso de aprendizaje, la importancia de ir a la búsqueda de las sugerencias de otros profesionales que de alguna manera nos fundamenten, ¿sí? Nos orienten y validen todo lo que una docente puede hacer dentro del aula en relación a la construcción de su subjetividad como, bueno, por supuesto como requisito primordial para que se logre después el aprendizaje. Creo que, bueno, la idea de esta clase o de compartir esta experiencia tiene que ver con eso, con que podamos pensar al ámbito educativo como un espacio que posibilita la construcción subjetiva y de alguna manera invitar a aquellas docentes que me estén escuchando a pensar la importancia de ese rol fundamental en la construcción de la subjetividad de los niños en el ámbito educativo, que sin dudas responde a las urgencias o a los emergentes de las infancias de hoy. Bueno, muchísimas gracias, nos veremos en alguna próxima clase, muy feliz de poder compartir con ustedes mis experiencias, espero que hayan sido de su agrado, nos estaremos viendo. Muchas gracias. Manu, ¿cuál es el número 2? ¿El 4? Dale, el número 1. Muy bien. El número 3. ¿Cuál es el número 3? ¿Y el número 5?
¿Y el número 4? Manuel. Muy bien. Hola, Floti. ¿Cómo andás? Bien. ¿Tenés ganas de que practiquemos inglés? Sí. Ah, pensé que no. Escúchame, ¿vos me podés decir dónde está book? No, ahí, book. Bu. ¿Me lo podés dar? Sí, supuesto. ¡Qué bien, por supuesto! ¡Qué bien! Escucha, ¿y dónde está pencil? Pero qué bien. ¿Qué? Who is dad? Dad. Linda. Bien. Who is mom? Man. Pero qué bien. Who is brother? Dobre. Pero qué bien. Who is sisters? Dice. Pero qué bien. Escucha, ¿cuál es la mamá? Linda. Bien, mom. ¿Cuál es el hermano? Lisa. Muy bien. ¿Cuál es la hermana? Lisa. Pero qué bien. ¿Y el papá? Lisa. Pero, felicitaciones. Me encantó. Brother, he o she? ¿Dónde va? He o she? Así. Acomódalos, dale. Bien. He. Sí. Sí, muy bien. Pero qué bien, Manuel. ¿Cómo se llama? Mamá. La mamá, ¿dónde va? ¿He o she? Sí. Pero qué bien. ¿Y quién quedó? Mano. El hermano. ¿He o she? Sí. ¿She o he? ¿Qué tenés ahí? She. ¿Qué son esos? Eso. ¿Qué colores son? Colors. Color. ¿Dónde está pink? Pink. Ah, pero qué bien. Manu, ¿y cómo se llama este color? Ble. ¿Cómo se llama? Ble. Red, muy bien. ¿Y qué color es? Color rojo. Pero qué bien, excelente. Y Manu, ¿dónde está? White. Pero, ¿cuál es white? Le digo en inglés y él agarra para atrás. Ok, Manu. The pencil case. Where is the pencil case? Which one is the pencil case? Pencil case? Very good. Dámela. Very good. Yes. Okay. The copybook. The copybook. Are you sure? ¿Estás seguro? No. Copybook. Copybook. El cuaderno. Very good. The copybook. Dale, Manu, Okay. dale. School bag. School bag. Esa que te gusta. Yes. Excellent. Okay. And pen. Where is the pen? Pen. Yes. Great. Okay. Rubber. Rubber. Bien. Excellent, Manu. What about glue? Glue. Where is the glue? Yes. This one. Okay. And the pencil? Yes, Manu. And the last one. ¿Cuál es esa? ¿Cuál era? ¿Cuál era la última? Fuerte. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? Dale, vos lo sabés. ¿Cuál es?